En el funeral de mi padre, mi mujer estaba casi del brazo de un hombre al que yo no conocía, con una sonrisa absurda clavada en la cara, completamente fuera de lugar. En ese momento no le di demasiada importancia. Ya sabes cómo es uno en situaciones así, con la cabeza en otra parte. Pero cuando bajaron el ataúd a la tierra, varias personas se acercaron a ella y la felicitaron en voz baja, con cuidado, como si temieran que alguien pudiera escuchar una verdad terrible. Yo no entendía nada, ni esas felicitaciones, ni por qué, en un momento así, ella no estaba a mi lado. En cuanto terminaron de cubrir el ataúd, apenas un minuto después, se acercó a mí y, con un tono frío como el mármol, me dijo: «Lo siento, esta noche volveré tarde. No me esperes». Sentí un vuelco en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo por dentro. «¿Cómo que no te espere? ¿A dónde vas?» Pero Natalia, mi mujer, ya estaba subiéndose a un taxi y alejándose sin mirar atrás. Lo diré claramente desde el principio. Ese día no cogió el teléfono. Mi padre acababa de morir. El comportamiento de mi mujer era inexplicable. ¿Quién era ese hombre que había estado a su lado todo el tiempo? Cuando regresé a casa, me quedé plantado en medio del salón durante un buen rato, sin quitarme siquiera el abrigo, porque era incapaz de recordar qué se supone que hace la gente después de enterrar a su padre. Ella no volvió esa noche. No volvió cuando yo apenas podía respirar del dolor por la pérdida de mi padre, la persona más cercana que me quedaba desde que murió mi madre. Mi padre era dueño de una empresa enorme. Cada mes generaba tantos beneficios netos que, exagerando un poco, habría podido alimentar durante semanas a toda la población de Valencia. Ese éxito despertaba envidia incluso dentro de la familia. Si te preguntas por qué yo nunca formé parte del negocio, la respuesta es sencilla. Siempre he pensado que ese tipo de trabajo es para hombres con traje y corbata. A mí me gusta crear. Me dedico al arte escatológico. Trabajo con excrementos de pájaros, dibujos, composiciones poco convencionales. Vendo mis cuadros, o al menos lo intento. Sí, suena ridículo, lo sé, pero lo hago por mi cuenta, sin la ayuda de mi padre. Eso siempre fue motivo de discusiones. Mi mujer y mi hermano se enfadaban conmigo, decían que estaba desaprovechando oportunidades irrepetibles. Yo nunca lo vi así. Por cierto, me llamo Juan. Tengo 35 años. Aquella misma tarde me quedé solo en el piso que habíamos reformado juntos, sentado sin hacer nada, mirando una mancha del techo que Natalia insistía en que era una metáfora de la libertad. Le dimos vueltas incluso a eso en su día, como si una humedad mal pintada pudiera decir algo profundo sobre nosotros. Yo la observaba ahora sin ver realmente nada, mientras el funeral se repetía en mi cabeza una y otra vez. Curiosamente, no con pena, sino con una irritación seca, constante. El dolor, al menos, tiene una forma reconocible. Empieza, duele y se transforma. La irritación, en cambio, se filtra por todas partes y lo invade todo. Fue entonces cuando entendí algo que llevaba meses negándome. Mi matrimonio llevaba tiempo funcionando mal, solo que yo había decidido llamar a esos fallos manías o rasgos de carácter. Natalia había adquirido la costumbre de corregirme en público con una sonrisa afilada como una cuchilla, de bromear sobre mi arte como si fuera una fase pasajera, una especie de resfriado creativo. Aprovechaba cualquier ocasión con camareros, vecinos o parientes lejanos para aclarar que yo no trabajaba en la empresa familiar, como si esa ausencia fuera un defecto ético, casi una tara. Yo me decía que era estrés, ambición, incluso una especie de duelo anticipado, porque la salud de mi padre llevaba tiempo deteriorándose. Natalia adoraba las agendas, las posiciones de ventaja y el control. También había empezado a llegar más tarde a casa. No tarde de forma escandalosa, lo justo para que la cena perdiera sentido y cualquier conversación resultara forzada. Cuando le preguntaba, se encogía de hombros. Cenas de trabajo, reuniones, cosas de adultos, aburridas. Yo la creía, porque creer siempre es más fácil que imaginar otras posibilidades. Había además pequeños fallos logísticos, detalles sueltos, sobres que aparecían en lugares extraños, papeles sobre la mesa que no reconocía, su móvil siempre boca abajo, su risa cambiando de tono cuando llamaba a mi hermano Carlos.
Lo percibía todo como una molestia difusa, como ese ruido de fondo que sabes que está ahí, pero decides no analizar. Carlos siempre me había mirado como se mira una puerta sin cerrar, con una mezcla de desprecio ligero y cálculo frío. Y ese rasgo, precisamente, Natalia lo admiraba en la gente. Admiraba la seguridad, incluso cuando venía acompañada de crueldad. A la mañana siguiente, volvió como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me dio un beso en la mejilla, preciso y distraído. Me dijo que no exagerara con lo del funeral, que a mi padre le habría horrorizado cualquier exceso de sentimentalismo, y se metió en la ducha. Yo me quedé quieto en medio del pasillo, pensando en lo resistentes que son las rutinas, en cómo sobreviven incluso a los terremotos. En ese momento no sospeché una traición. Lo que sentí fue otra cosa: falta de respeto, desgaste, esa transformación lenta y casi invisible del amor en un problema de gestión. Me repetí que los matrimonios suelen romperse más por aburrimiento que por escándalos, y esa idea, curiosamente, me resultó casi tranquilizadora. Esa tarde salí a comprar marcos negros para una de mis piezas. El trabajo tiene esa capacidad tramposa de hacerte creer que la vida sigue siendo normal. En la calle me crucé con uno de los antiguos socios de mi padre. Me apretó la mano más tiempo del necesario y dijo algo ambiguo sobre los cambios que se avecinaban, sobre lo competente que era Natalia. Yo asentí sin comprender del todo, convencido de que era simplemente jerga empresarial filtrándose en un momento de duelo. Al volver a casa, encontré un borrador de contrato impreso en nuestra impresora, con varias cláusulas subrayadas en amarillo. Nada ilegal, nada que yo supiera descifrar, solo la sensación incómoda de que nuestro espacio privado había sido reconvertido, sin avisar, en una oficina a la que yo no tenía acceso. Cuando Natalia me vio sosteniendo los papeles, se rió y dijo que no debería tocar cosas que no entendía. Lo presentó como una preocupación amable, pero sonó a sentencia. Más tarde, ya entrada la noche, me preguntó, casi con ternura, si alguna vez había pensado en vender mi arte y hacer algo serio con mi vida, porque la gente cambia. Y en ese instante entendí que, cuando hablaba de la gente, ya no se incluía a sí misma en ese nosotros. Dormí mal. Soñé con mi padre intentando decirme algo a través de una pared de cristal. Movía los labios, pero no se oía nada, mientras Carlos estaba a su lado, sonriendo. Me desperté con la certeza, no de que estuviera ocurriendo algo perverso, sino de que se estaba decidiendo algo importante sin mí. Y eso, descubrí, era aún peor. Los días siguientes hice lo que solemos hacer personas como yo, cuando la realidad empieza a recolocarse sola, sin pedir permiso, fingir que, si no nombro algo, no adquiere validez legal dentro de mi vida. Así que me puse a limpiar el estudio, a ordenar lienzos secos, a responder correos de gente que quería saber si los excrementos de pájaro conservan el color con el paso del tiempo. También evité pasar por la sede de la empresa, aunque técnicamente me habían invitado a una reunión de coordinación familiar, una expresión que sonaba demasiado a eufemismo para volver a decirme que yo estaba ahí como elemento decorativo. Natalia se movía por el piso como una directiva de visita, eficaz, perfumada, impaciente. Hablaba por teléfono con un tono que jamás había usado conmigo, una voz que daba por hecho la obediencia al otro lado de la línea. Cuando le pregunté con quién hablaba, puso los ojos en blanco y soltó: «Los adultos tenemos contactos, Juan. Tú no lo entenderías». Últimamente, esa era su frase favorita, porque no necesitaba demostrar nada. Carlos apareció sin avisar al cuarto día. Se sentó a la mesa de la cocina sin quitarse siquiera el abrigo y empezó a hablar de mi padre en pasado, con la seguridad de alguien que ya había reorganizado el futuro. Me explicó lo dura que sería la transición, la necesidad de estabilidad en el consejo, la importancia de gestionar las emociones. Cada vez que decía «nosotros», se refería a él y a Natalia. Cada vez que decía «tú», hablaba de mí y de mis aficiones. Yo asentía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque asentir acortaba la conversación. Entonces me di cuenta de cómo Natalia se colocaba detrás de él, con la mano apoyada en el respaldo de la silla, como si lo estuviera anclando. Corregía pequeños detalles de su relato, le completaba las frases. Y pensé,
de forma bastante ingenua, que quizá el duelo la había empujado a un papel de gestora que aún no había ensayado. Siguieron apareciendo más coincidencias, lo bastante pequeñas como para poder descartarlas una a una. Correo que se redirigía sin consultarme. Un mensajero que preguntó por Natalia para entregarle unos documentos cuya existencia yo desconocía. Cartas de pésame en las que mi nombre aparecía mal escrito, firmadas por personas que evidentemente conocían mejor la empresa que a mí. Cuando se lo comenté, Natalia dijo que estaba paranoico y añadió que la paranoia resulta poco atractiva. Acepté esa explicación porque no tenía ninguna otra que no me hiciera parecer desequilibrado. Empezó a dormir con el móvil debajo de la almohada. Dijo que era por llamadas internacionales, que la empresa no duerme nunca. Yo también creí eso, porque a las empresas se les permite no dormir, mientras que los matrimonios, al parecer, deben absorber ese coste en silencio. Lo intenté una vez, solo una. Intenté hablar de nosotros. Lo planteé con cuidado. Dije que me sentía como un invitado en mi propia vida. Escuchó con un aburrimiento tan evidente que dolía, y luego respondió que las pérdidas, o bien hacen madurar a las personas, o las dejan congeladas, que ella no podía permitirse estar casada con alguien congelado, que la muerte de mi padre había dejado al descubierto lo poco serio que yo era con todo lo que de verdad importaba. No levantó la voz, no lloró, no amenazó con nada. Lo dijo como quien lee el resultado de una auditoría. Y eso fue, de algún modo, aún peor, porque daba a entender que llevaba mucho tiempo recopilando datos. Aquella noche no vino a la cama. Dijo que tenía papeleo que terminar. Yo me quedé despierto, dándole vueltas a una frase que mi padre solía repetir, que el dinero revela a las personas más rápido que las crisis. Siempre la había descartado como sabiduría capitalista de manual, pero ahora regresaba con una claridad irritante. Al final de la semana llegó un correo electrónico dirigido a la familia. Informaba de que se había creado un comité provisional de reestructuración para proteger los intereses del legado. El nombre de Natalia figuraba en la lista. El mío no. Carlos me lo reenvió con una nota escueta. No te lo tomes a lo personal. Así es como funcionan estas cosas. En ese momento sentí que algo se desplazaba bajo mis pies. Aún no era desconfianza, pero sí la certeza de que las reglas del juego habían cambiado y nadie se había molestado en avisarme. Me fui al estudio y trabajé hasta que las manos me olían a hierro, a suciedad y a pintura. El asco físico era más fácil de manejar que ese miedo difuso y abstracto que empezaba a instalarse. Cuando volví a casa, Natalia ya estaba vestida para salir otra vez. Dijo que tenía una cena. Dijo que no la esperara. Y, por primera vez, no le pregunté a dónde iba, porque entendí que la respuesta solo serviría para demostrar, una vez más, lo irrelevante que se había vuelto mi curiosidad. Me repetí que lo que estaba ocurriendo no era una traición, sino una reclasificación, de esas silenciosas y burocráticas, en las que nadie se va del todo. Simplemente te bajan de categoría sin darte explicaciones. Pensarlo así me ayudaba a seguir funcionando, porque implicaba lógica en lugar de malicia. Empecé a darme cuenta de cuántas veces mi nombre desaparecía de conversaciones que, en teoría, también me concernían. De cómo Natalia me comunicaba decisiones ya cerradas en lugar de pedirme opinión. De cómo la voz de Carlos atravesaba las paredes cuando venía a casa, tranquila, precisa, explicándole a alguien por teléfono que el legado exigía firmeza, que el sentimentalismo era un lastre, que ciertas ramas del árbol familiar se habían vuelto meramente ornamentales. No relacioné esa última frase conmigo hasta mucho después, porque en aquel momento aún estaba aferrado a la idea de que las metáforas familiares, por defecto, incluían a todos. Los abogados de la empresa llamaron para concertar una reunión de trámite sobre las formalidades de la herencia. Cuando llegué, Natalia ya estaba allí, sentada más cerca de la cabecera de la mesa de lo que dictaba la costumbre, con las notas perfectamente alineadas y una expresión serena que yo asociaba a las negociaciones, no al duelo. La reunión fue tediosa y mecánica, plagada de expresiones como acuerdos provisionales y planes de continuidad. Mi papel consistió, básicamente,
en asentir mientras otros hablaban de mi padre como si fuera un proyecto cerrado. En un momento dado, uno de los abogados me miró y me preguntó si tenía intención de implicarme más activamente en el negocio a partir de entonces. Antes de que pudiera responder, Natalia intervino. Juan prefiere centrarse en sus inquietudes creativas. Era cierto, en un sentido amplio, pero en aquel contexto sonó humillante, como si estuviera confesando una irresponsabilidad en lugar de una elección consciente. A partir de ese día, el piso dejó de parecer un hogar y empezó a sentirse como una zona de paso. Natalia guardaba carpetas en un maletín nuevo, atendía llamadas hasta altas horas de la noche y trataba mi presencia como ruido ambiental. Dejó de preguntarme por mi trabajo, dejó incluso de fingir interés. Cuando mencioné una pequeña exposición en una galería, dijo que no era momento para distracciones, que los adultos serios tenían que saber priorizar. Acepté también ese planteamiento, porque oponer resistencia habría requerido una energía que estaba empleando simplemente en mantenerme a flote. Las visitas de Carlos se hicieron más frecuentes, siempre breves y funcionales, y empezó a hablarme con ese tono que se usa con los familiares a los que uno da por superados. Me aconsejaba pensar en mi futuro en términos prácticos. Sugería residencias artísticas, puestos de profesor, cualquier cosa que me mantuviera ocupado y convenientemente fuera de en medio. Una noche encontré una carpeta sobre el escritorio de Natalia con el logotipo de la empresa en la portada. Dentro había borradores de documentos que no entendía, llenos de cambios controlados y anotaciones al margen, con nombres que aparecían y desaparecían como fantasmas. Ninguno me señalaba directamente, pero el volumen de papeles dejaba claro un nivel de implicación del que yo no había sido consciente. Cuando Natalia me sorprendió mirándolos, no se enfadó. Sonrió y dijo que la curiosidad era sana, pero que entrometerse no lo era. Añadió que, si confiaba en ella, no necesitaría explicaciones para todo. Quise responder que la confianza se construye desde dentro, contando con el otro, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En algún momento había empezado a temer que pedir claridad acelerara un proceso que ya estaba en marcha. Por la noche dejé de soñar con mi padre y empecé a soñar con papeleo, firmas que no coincidían, habitaciones que se reorganizaban cuando yo no miraba. Me despertaba con la comprensión opaca de que mi matrimonio había entrado en una fase en la que el afecto era opcional, pero la utilidad obligatoria. Aún no sospechaba una infidelidad, al menos no en el sentido habitual. La distancia emocional tenía algo de cálculo, no de pasión. Se parecía más a una fusión empresarial que a una aventura. Me decía que la gente que persigue el poder no pierde el tiempo con romances. Lo que sí empecé a sospechar, en silencio y sin pruebas, fue que había subestimado lo reemplazable que era, no como marido, sino como idea. Y esa certeza me pesaba en el pecho, mientras las semanas avanzaban sin pedirme permiso. La primera vez que pensé que algo iba realmente mal, de una forma que ya no podía explicarse solo por ambición o por duelo, fue durante una cena que, en teoría, no debía significar nada. Un trámite familiar, una obligación discreta, sin más. Carlos nos invitó a un reservado de un restaurante que a mi padre le habría horrorizado por afectado, y Natalia se arregló con un esmero poco habitual, de ese que no se dedica a una comida, sino a un público. Durante toda la velada, hablaron entre ellos con esa taquigrafía eficaz que desarrollan las personas que comparten objetivos, no recuerdos. Yo los observaba mientras caía en la cuenta de que, en cada historia sobre la empresa de mi padre, ellos aparecían como protagonistas activos, y yo quedaba reducido a una nota a pie de página. En un momento dado, Carlos alzó la copa y habló de continuidad, de cómo algunos heredan responsabilidades y otros heredan libertad. Natalia soltó una risa suave y le tocó el brazo con un gesto que aún podía pasar por correcto. Sentí que me subía el calor a la cara, no por celos, sino porque comprendí que me estaban clasificando en público. De camino a casa, Natalia criticó el restaurante, el servicio, el vino y, finalmente, a mí. Dijo que la había dejado en evidencia por parecer aburrido, que ahora las apariencias importaban más que nunca,
y que debería entrenarme para parecer interesado si quería que me tomaran en serio. Le pregunté, con cuidado, si todavía quería este matrimonio. Contestó sin dudar que quería estabilidad. No era lo mismo. Después se quedó dormida en el coche, mientras yo veía cómo las luces de la ciudad se difuminaban y pensaba en cómo las palabras cambian de significado en cuanto el poder entra en la habitación. A la mañana siguiente, Carlos me llamó para informarme de que ya se habían tomado algunas decisiones preliminares sobre los roles dentro de la empresa, que nada era definitivo, que no debía preocuparme, que era importante no confundir cooperación con conspiración, una frase tan concreta que sonaba ensayada. Esa misma tarde, mientras ordenaba un trastero antiguo de mi padre a petición de Carlos, encontré una caja con papeles personales que no figuraban en ningún inventario. Entre ellos había notas escritas de su puño y letra en las que expresaba dudas sobre la lealtad, sobre la cercanía excesiva, sobre personas que confundían el acceso con la propiedad. Eran apuntes fragmentarios, sin fecha, fáciles de descartar como divagaciones de un hombre enfermo. Aún así, al leerlos, sentí una presión detrás de los ojos, como si aquellas frases llegaran tarde, pero con intención de advertirme. Cuando esa noche le mencioné la caja a Natalia, la descartó de inmediato. Dijo que Carlos ya se estaba ocupando de todo el material sensible, que mi padre se había vuelto paranoico al final, que no debía inventar relatos donde no los había. La rapidez de su respuesta me inquietó más que su contenido. Empecé entonces a repasar conversaciones pasadas, a detectar patrones que antes había ignorado. La forma en que Natalia hablaba de la empresa como si, en algún plano abstracto, ya le perteneciera. El hecho de que Carlos nunca abordara planes de futuro sin ella delante. La manera en que las decisiones aparecían cerradas, completas, sin rastro de discusión previa. Aún así, seguí resistiéndome a la idea de una infidelidad. Habría sido demasiado sencillo, casi banal. Lo que yo percibía tenía algo más estructural, más parecido a un reajuste coordinado de activos y alianzas. Me repetía que estaba proyectando, que la pérdida me había vuelto desconfiado. Pero cuando los miraba juntos no veía pasión, sino alineación, no deseo, sino estrategia. Y entendí que lo que estuviera ocurriendo no necesitaba romance para resultar devastador. Comprendí que no se trataba solo de que me estuvieran dejando al margen. No era exclusión, era algo más meticuloso, más frío. Me estaban gestionando. Después de ese desliz con la medicación, algo en mí se reajustó. No fue certeza, sino alerta, una lucidez seca, de esas que le quitan los adornos a la realidad y dejan solo la función. No me enfrenté a Natalia, porque la confrontación es un lujo reservado a quienes aún creen en las explicaciones. Y yo empezaba a intuir que ese ya no era un recurso del que dispusiera. En lugar de eso, observé, en silencio, la forma en que ella corregía cronologías, cómo Carlos esquivaba los detalles concretos, cómo ambos reaccionaban no tanto a los hechos como a lo que esos hechos podían insinuar. Comprendí entonces que aquello que estaba empezando a rozar no estaba pensado para revelarse de golpe. El duelo dejó de ser una niebla y se convirtió en una herramienta. Y empecé a reconstruir los últimos meses de mi padre con la paciencia de quien monta una maqueta sabiendo que faltan piezas, pero decidido a entender la forma final. Había, siendo honesto, varias formas plausibles de empujar a mi padre hacia el final, sin dejar huellas visibles. Las fui pasando por la cabeza como quien palpa piedras, no por deseo de acusar, sino porque reconocer patrones exige contemplar alternativas. Estaba la posibilidad de una interferencia con la medicación, ajustes mínimos en las dosis, camuflados como cuidado, algo que solo alguien muy cercano podría hacer sin levantar sospechas. También pensé en la ingeniería del estrés, reuniones fijadas contra criterio médico, presión presentada como necesidad inaplazable, el desgaste lento de un corazón ya tocado. Consideré incluso la manipulación de la dieta, aparentemente inofensiva. Un poco más de sal aquí, un estimulante allá, todo justificado por la costumbre. Surgió después la idea más oscura del tratamiento retrasado, una llamada que no se hace, un síntoma que se minimiza, el tiempo dejado actuar en silencio. Y por último, la vía administrativa, control de accesos,
cambios de médicos, información filtrada, un relato clínico cuidadosamente dosificado hasta el agotamiento. No sabía cuál de esas posibilidades, si alguna, tenía peso real, pero una se me quedó clavada más hondo que las demás: el detalle de la medicación. Volvía una y otra vez, resonando cada vez que Natalia hablaba con una autoridad que solo se adquiere cuando el conocimiento no llega de segunda mano. Empecé a visitar lugares que había evitado: el despacho de mi padre, su antiguo asesor contable, personas que siempre me habían tratado como una nota al margen, pero que aún respetaban los vínculos de sangre. Hice preguntas neutras, sin carga emocional, y lo que recibí a cambio fueron silencios, frases medidas, miradas que dejaban claro que la discreción se había convertido en norma. Un contable mencionó que, hacia el final, las modificaciones se hacían con mucha rapidez. Otro habló de la sorprendente soltura de Natalia con los procesos internos. Nadie dijo nada que pudiera usarse como prueba, y eso me reveló más que cualquier confesión directa. En casa, Natalia empezó a mostrarse impaciente con mis ausencias. Me acusó de recrearme en el dolor, de no saber pasar página. Me preguntó por qué no podía aceptar, de una vez, que hay personas hechas para el legado y otras destinadas a los márgenes. Yo escuché sin reaccionar, porque cualquier reacción habría quedado registrada y utilizada. Carlos acabó abordando la tensión de forma directa. Me invitó a dar un paseo y habló de la unidad familiar, de cómo la sospecha envenena los resultados, de lo mucho que mi padre habría deseado armonía. Yo asentía, mientras me daba cuenta de que cada frase lo colocaba a él como ejecutor de la voluntad ajena, no como intérprete. No negó nada, porque yo no lo había acusado de nada, y en ese espacio incómodo entre el silencio y la insinuación, empecé a sentir la forma de la verdad, aún invisible, pero lo bastante densa como para proyectar sombra. Aquella noche volví a casa y miré mi obra con otros ojos. Pensé en cómo el desecho se convierte en algo duradero si se trata con paciencia, y entendí que esperar ya no era una actitud pasiva, era una fase previa. El paquete llegó un martes. Lo trajo un mensajero con el suficiente aburrimiento en la cara como para resultar fiable. Lo dejó sobre la mesa del recibidor, inmóvil, como una acusación a la espera de voz. Era grueso, estaba precintado, tenía ese tacto caro que anuncia decisiones importantes. No iba dirigido a mí, sino a Carlos y Natalia, juntos, en la misma línea, con el mismo tamaño de letra, el mismo espacio entre los nombres. Ese tipo de detalle visual solo se percibe cuando uno ya se siente fuera. Durante mucho rato no lo toqué, porque tocar lo que no está destinado a ti te cambia, y yo seguía fingiendo que podía mantenerme intacto si me movía con suficiente cuidado. Al final lo abrí, no con pánico, sino con la precisión resignada de quien se dispone a confirmar una sospecha que todavía no ha terminado de formular. Dentro había borradores de documentos con la etiqueta «Revisión previa a la ejecución», una expresión tan serena que rozaba lo compasivo. Detallaban traspasos de activos, ajustes en la gobernanza, autoridades provisionales y cláusulas de contingencia que daban por hecho un tránsito limpio de una estructura a otra, sin fricciones ni resistencias. Mi nombre aparecía una sola vez, enterrado en un apartado sobre el reconocimiento del cónyuge, formulado como un trámite irrelevante, algo que se firma y se archiva sin mayor consecuencia. No había nada explícitamente ilegal, nada escandaloso, solo una arquitectura silenciosa diseñada para funcionar sin mí. Y entendí entonces que las traiciones más eficaces no se anuncian, se tramitan. Volví a colocar los documentos exactamente como los había encontrado, cerré de nuevo el sobre y lo dejé en su sitio. El conocimiento, una vez adquirido, no necesita exhibirse para resultar peligroso. Cuando Natalia regresó esa noche, estaba inusualmente relajada. Tarareaba mientras se movía por el piso, con la seguridad de alguien para quien las variables ya se han estabilizado. La observé con una distancia nueva, fijándome en lo fácil que ocupaba un espacio que antes había sido compartido. No mencioné el paquete. No puse a prueba su reacción. Ya no me interesaban las señales, solo las trayectorias. Más tarde llamó Carlos. Preguntó si todo iba bien, con una voz lo bastante neutra como para delatar ensayo. Respondí que sí,
sin dudarlo, consciente de que, a esas alturas, la honestidad solo serviría para acelerar desenlaces que aún no estaba preparado para cerrar. Esa noche dormí mejor que en semanas. La incertidumbre, por fin, había adquirido una forma concreta, y las formas se pueden recorrer. Empecé a pensar no en venganza ni en enfrentamientos, sino en el orden de los acontecimientos, porque el orden es lo que determina la ventaja. En algún lugar del piso, bajo capas de historia compartida y de desprecio cuidadosamente administrado, una verdad estaba asentándose, y comprendí que, cuando saliera a la superficie, no lo haría con delicadeza. No sentí rabia, al menos no todavía. Lo que sentí fue un estrechamiento de la atención, esa concentración precisa que precede a las decisiones irreversibles. Y, por primera vez desde el funeral de mi padre, dejé de sentirme un simple espectador en mi propia vida. No me enfrenté a ellos de inmediato, porque la confrontación es puro teatro y yo ya había dejado atrás la necesidad de un público. En lugar de eso, ajusté mi comportamiento lo justo para confirmar lo que ellos ya creían saber de mí, que estaba desconectado, que iba despacio, que era inofensivo, el tipo de hombre que acabaría firmando cualquier cosa que le pusieran delante, por cansancio o por una lealtad malentendida. Natalia reaccionó exactamente como cabía esperar. Su desprecio se volvió más explícito. Me corregía a mitad de frase delante de otros. Bromeaba con que el duelo me había vuelto frágil, con que los artistas siempre son poco prácticos, con que hay personas que simplemente no están hechas para custodiar nada. Carlos imitó ese tono, pero con un vocabulario más frío. Me hablaba como si yo fuera una complicación pasajera, asegurándome que todo se resolvería de forma justa, esa frase que la gente utiliza cuando la justicia ya ha sido definida sin ti. La confrontación acabó produciéndose de todos modos, no porque yo la buscara, sino porque la arrogancia suele subestimar el silencio. Se desencadenó por algo mínimo, un comentario casual que Natalia hizo durante el desayuno sobre cómo la empresa necesitaba ahora un liderazgo firme, no luto, y sobre cómo mi padre había sabido entenderlo al final. Le pregunté, en voz baja, cómo sabía ella lo que mi padre había entendido en sus últimos momentos. La temperatura de la habitación cambió. Carlos también estaba allí, leyendo algo en su tableta. No levantó la vista, y eso me dijo más que cualquier negación. Natalia no pidió disculpas ni dio marcha atrás. Al contrario, se afirmó. Dijo que había estado implicada, que había dado un paso al frente cuando otros no pudieron, que la cercanía al poder revela competencia y que mi distancia demostraba mi falta de idoneidad. Entonces les pregunté a los dos si yo seguía formando parte de esa familia de alguna manera que tuviera sentido. Carlos me miró por fin. Su expresión no era de enfado, sino de evaluación. Dijo que las familias evolucionan, que los roles cambian, que la etapa de mi padre había terminado y que aferrarse al sentimentalismo solo perjudica los resultados. Natalia añadió que el amor sin utilidad acaba siendo una carga y que yo había confundido tolerancia con respeto. Ninguno negó nada. Negar habría implicado rendir cuentas. Lo que proyectaron, en cambio, fue inevitabilidad. Esa tarde salí del piso con una bolsa y sin ningún plan, porque los planes están sobrevalorados cuando lo que de verdad importa es el momento. En las semanas siguientes, la información empezó a llegarme sin que yo tuviera que buscarla. Cuando la gente cree que estás derrotado, deja de ocultar sus movimientos. Una antigua asistente legal mencionó modificaciones que nunca se habían autorizado. Una enfermera confirmó que, en las últimas semanas, las pautas de medicación se habían cambiado sin una documentación clara. Un contable admitió, visiblemente incómodo, que ciertos documentos habían sido reescritos y fechados con carácter retroactivo a la espera de una validación final. Cada dato, por separado, era insuficiente. Juntos componían un relato demasiado coherente como para ignorarlo, y por debajo de todo flotaba el testamento, ausente, retrasado, envuelto en rumores. El único documento del que todos hablaban sin hablar, nunca de él. Esperé, porque esperar ya no era una forma de inacción. Cuando el testamento auténtico salió a la luz, no lo hizo con dramatismo, sino mediante procedimiento, verificado, sellado,
incuestionable. Mi padre lo había visto venir. A Carlos le había dejado la división de limpieza de la empresa, presentada como una lección sobre mantenimiento frente a control, un detalle tan exacto que rozaba la sátira. Todo lo demás me lo dejó a mí. No sonreí, no celebré, ejecuté, desmonté estructuras, respeté contratos de forma selectiva, aparté a Natalia de cualquier posición de influencia sin aspavientos y formalicé una separación que llevaba siendo administrativa mucho antes de volverse emocional. Aprendí entonces que el poder no necesita venganza, necesita claridad. Conservé mi arte, conservé la distancia, conservé mi nombre. Si hay algún consejo en todo esto, es sencillo y poco romántico. Nunca des por hecho que el silencio equivale a ignorancia y nunca confundas el acceso con el derecho. Hay finales que no exigen perdón, solo cierre. La verdad completa llegó sin espectáculo, porque el espectáculo es para quienes aún necesitan permiso para comprender, y para entonces yo ya no lo necesitaba. El testamento se validó en una sesión a puerta cerrada a la que me invitaron en el último momento, ese tipo de cortesía procesal que existe únicamente para registrar reacciones. Cuando se leyó en voz alta, se produjo un silencio tan pulcro que parecía diseñado. Mi padre no había estado confundido, ni manipulado, ni sentimental. Tampoco había sido amable en el sentido blando que suele darse a esa palabra. Había sido preciso. Había documentado la relación entre Natalia y Carlos meses antes de su muerte, no desde la emoción ni desde el juicio moral, sino desde la cronología, fechas, lugares, cruces financieros, registros de acceso, una relación descrita como una operación de toma de control hostil, no como un romance. Y, a medida que avanzaba la lectura, la sala parecía encogerse, porque aquello que ellos llamaban cooperación adquiría por fin un nombre legal. Después vinieron los documentos reescritos de la empresa, ya no como sospechas, sino como pruebas. Cambios rastreados y confirmados, marcas temporales verificadas, las ediciones de Natalia aisladas y encajadas con las instrucciones de Carlos. Su coordinación quedaba expuesta no como intimidad, sino como logística, poder ejercido desde la cercanía, desprecio camuflado de colaboración. La relación nunca tuvo que ver con el deseo, tenía que ver con la aceleración. Dos personas de acuerdo en que yo era un obstáculo, no un marido, una variable a gestionar. Oírlo formulado de ese modo resultó, extrañamente, tranquilizador, porque desmontó la última ilusión que yo había conservado por pura inercia. Mi padre lo había visto pronto. Había entendido el hambre de Carlos, el oportunismo de Natalia, y en lugar de enfrentarlos, había diseñado un final que ellos no pudieran interceptar. A Carlos le dejó la división de limpieza de la empresa, real, operativa, lo bastante rentable como para ser trabajo de verdad, enmarcada en el testamento como la custodia de aquello que otros desechan. Una lección impartida sin insultos, irónica, solo por implicación. Ver cómo procesaba ese detalle fue el único momento en el que sentí algo parecido a la satisfacción. Todo lo demás pasó a mí, la propiedad, limpia y absoluta, y la sala se reajustó al instante. Los abogados atentos, Natalia repentinamente elocuente al hablar de equidad, Carlos en un silencio que, por fin, le sentaba bien. Yo no discutí, no expliqué nada, acepté, porque aceptar, en ese punto, era el único movimiento racional que quedaba. Las decisiones que tomé después fueron administrativas, no emocionales. Aparté a Natalia de la empresa sin escenificaciones, respeté su indemnización al pie de la letra y cerré un divorcio que llevaba siendo operativo mucho antes de ser reconocido. Rechacé hablar de motivos, de perdón o de cierre con personas que ya habían elegido la eficiencia por encima de la verdad. Conservé mi arte, no como un gesto de rebeldía, sino como continuidad, y mantuve la distancia, porque a veces la distancia es el límite más respetuoso que existe. Si hay algo que pueda extraerse de todo esto, es sencillo. Observa cómo se comporta la gente cuando cree que eres irrelevante, y lee los documentos con más atención que los rostros. Algunas transformaciones no son heroicas, son procedimentales, y basta con eso.